El rey Salomón, celebrado como el gobernante más sabio de la historia, recibió bendiciones divinas de una sabiduría extraordinaria, una riqueza inmensa y una gran autoridad. Sin embargo, ¿qué ocurrió con este ilustre monarca? ¿Cómo pudo alguien tan favorecido por Dios terminar sus días en tristeza, remordimiento y decadencia espiritual? Acompáñanos mientras exploramos la historia menos conocida del último día de Salomón. Un día marcado por la reflexión sobre sus triunfos, sus fracasos y las graves consecuencias de su alejamiento de Dios. Descubre cómo un rey que parecía tenerlo todo, finalmente declaró: «Todo es vanidad», y reflexiona sobre lo que su historia significa para nosotros hoy. Quédate hasta el final para comprender las profundas enseñanzas de la vida de Salomón que siguen impactando nuestras vidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que lo desviaron? Esta historia va más allá de una biografía real. Es un relato que resuena con cualquiera que haya luchado contra la arrogancia, la tentación y el atractivo de los bienes materiales. Si encuentras este relato interesante y revelador, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo poderosas historias bíblicas y enseñanzas transformadoras directamente contigo. También te invitamos a compartir tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Salomón te impactó más? Déjanos tu comentario. Tu aporte enriquece nuestra comunidad. Y recuerda compartir este video con tus seres queridos, ya que estas enseñanzas eternas están destinadas a ser transmitidas. Exploremos juntos los últimos días del rey Salomón, descubriendo las verdades más profundas sobre su ascenso, su declive y el conmovedor final del reinado del rey más sabio de Israel. Esta historia impactante podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Comencemos. Salomón inició su reinado con un gran potencial. Como hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para suceder a su padre en el trono de Israel. Sus primeros días como rey estuvieron marcados por señales claras del respaldo y la dirección divina. En el primer Rey 3:5 se menciona que Dios se le apareció en un sueño en Gabaón y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». La respuesta de Salomón definiría su legado. En lugar de pedir riquezas, larga vida o la derrota de sus enemigos, como se registra en 1 Reyes 3:9, Salomón pidió humildemente: «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?». Dios se complació enormemente con su petición. En el 1 Rey 3:10-14, no solo le concedió una sabiduría inigualable, sino que también le prometió riqueza, honor y una larga vida, siempre que obedeciera sus mandamientos. La aplicación de la sabiduría de Salomón fue puesta a prueba de inmediato en un famoso episodio con dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé, como se narra en 1 Reyes 3:16-28. La ingeniosa solución de Salomón, proponer dividir al niño en dos, reveló a la verdadera madre, quien prefirió renunciar a su reclamo antes que ver a su hijo sufrir. Este juicio demostró su sabiduría divina y dejó asombrada a toda la nación. A partir de ese momento, la fama de Salomón se extendió a tierras lejanas. En el 1 Rey 4:29-30 se dice que Dios dio a Salomón sabiduría y un entendimiento extremadamente profundo, y una amplitud de conocimiento tan inmensa como la arena del mar. Su inteligencia superó la de todos los sabios de Oriente y los eruditos de Egipto. Compuso 3000 proverbios y más de 1000 cánticos. 1 Reyes 4:32, abordando los misterios de la vida, la naturaleza, el gobierno y la espiritualidad.
La magnitud de la sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Saba, una poderosa soberana que emprendió un largo viaje para desafiarlo con preguntas difíciles. En el primer capítulo, versículos 6 a 7, ella confesó: «Ciertamente era verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus logros y tu sabiduría, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y he aquí, ni la mitad me había sido contada. Tu sabiduría y tu prosperidad superan todo lo que había oído». Este encuentro destacó que las bendiciones divinas otorgadas a Salomón no solo lo exaltaron a nivel personal, sino que también sirvieron como una manifestación del favor de Dios hacia Israel. El mayor logro de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto que su padre David había anhelado completar. Como se detalla en el capítulo 6 de Primera Reyes, el templo de Salomón fue una obra maestra de su tiempo, construido con los mejores materiales como cedro del Líbano, oro, plata y bronce. La edificación duró 7 años y el templo se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo, como se describe en Primero Reyes 8:10 a 11. Al finalizar la obra, Salomón dirigió una solemne ceremonia de dedicación, elevando una oración que exaltaba la grandeza de Dios y pedía su atención a las súplicas de los fieles. Su conmovedora plegaria se recoge en Primero Reyes 8:23. «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo arriba ni en la tierra abajo, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón». Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó niveles sin precedentes de riqueza, poder y prestigio cultural. Su reino se convirtió en un centro de prosperidad que atrajo a comerciantes, intelectuales y monarcas de todo el mundo conocido. Como se menciona en Primero Reyes 10:23 a 24, el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todo el mundo procuraba verlo para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. La riqueza de Salomón era extraordinaria. Controlaba las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, y sus barcos traían productos exóticos como oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas. Primera Reyes 10:22. Sus expediciones navales regresaban cada 3 años cargadas de tesoros, reflejando su vasta influencia. Según Primera Reyes 10:14, los ingresos anuales de oro de Salomón ascendían a 666 talentos, equivalentes a más de 25 toneladas. Su trono era una maravilla, descrito en Primero Reyes 10:18 a 20 como hecho de marfil y recubierto de oro fino, con 6 escalones custodiados por 12 leones. Este trono era un símbolo único de su soberanía, incomparable con cualquier otro. La opulencia de Salomón no solo se reflejaba en su trono, sino en todo su palacio. En el primer Rey 10:21 se menciona que todos sus vasos eran de oro y que cada utensilio en el palacio del bosque del Líbano era de oro puro. Durante su reinado, la plata era tan abundante que se consideraba insignificante y de poco valor, destacando el esplendor y la grandeza de su época. Sin embargo, la inmensa riqueza de Salomón también trajo consigo desafíos, en especial tentaciones que lo alejaron del camino espiritual que Dios le había trazado. Su prominencia lo llevó a establecer alianzas políticas con naciones vecinas mediante matrimonios, a menudo con mujeres de pueblos como los moabitas, amonitas, sidonios e hititas. Estas eran precisamente las naciones con las que el Señor había advertido a Israel que no se uniera en matrimonio, para evitar que fueran desviados hacia otros dioses. A pesar de estas advertencias divinas, Salomón, quizá restándole importancia,
acumuló una extensa familia de 700 esposas y 300 concubinas, según se detalla en Primera Reyes 11:3. Estas uniones no solo fueron estratégicas, sino que desafiaron directamente el mandato de Dios en Deuteronomio 17:17, donde se advertía explícitamente que un rey no debía tener muchas esposas para que su corazón no se desviara. A medida que pasó el tiempo, la influencia de las esposas extranjeras de Salomón comprometió cada vez más su integridad espiritual. Las Escrituras relatan en Primero de Reyes 11:4 que, en sus últimos años, estas mujeres lo llevaron a seguir a otros dioses, debilitando su compromiso con el Señor, a diferencia de la firme devoción de su padre David. A pesar de la sabiduría extraordinaria que Dios le había otorgado, el amor de Salomón por sus esposas terminó eclipsando su lealtad al Dios de Israel. Su desobediencia llegó al punto de levantar lugares altos, sitios elevados, donde facilitó la adoración y los sacrificios a deidades extranjeras. Entre ellos, construyó altares dedicados a Astarte, la diosa sidonia de la fertilidad y la sensualidad, lo que iba en contra de la santidad que Dios esperaba de él. Además, edificó lugares de culto para Quemos y Moloc, dioses de los moabitas y amonitas, conocidos por sus ritos atroces como el sacrificio de niños, una práctica abominable ante el Señor. Primero Reyes 11:7-8. Las decisiones de Salomón no fueron meros actos de apertura cultural, fueron transgresiones directas a los mandatos divinos. En Deuteronomio 12:2-3, Dios ordenó explícitamente a los israelitas destruir cualquier lugar de adoración a dioses ajenos, no construir nuevos. Por lo tanto, la erección de estos lugares altos por parte de Salomón fue un claro acto de desobediencia. La tragedia de su historia radica en la ironía de que la sabiduría que había pedido para discernir entre el bien y el mal no impidió su propio declive moral. Cayó en la trampa de la idolatría, un pecado contra el cual Dios había advertido severamente desde los tiempos de Moisés. En Deuteronomio 7:3-4, Dios dejó claro: «No te casarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses». Sin embargo, el corazón de Salomón se alejó de estos mandamientos. Su infidelidad espiritual contrasta fuertemente con la de su padre David, quien, a pesar de sus errores personales, nunca dejó de adorar a Dios. El descontento del Señor con Salomón era evidente, pues le había aparecido en 2 ocasiones, primero en Gabaón y luego en Jerusalén, para recordarle su pacto y advertirle que permaneciera firme en la fe. En el primer Rey 9:6-7 Dios le advirtió: «Pero si tú o tus descendientes os apartáis de mí y no guardáis los mandamientos y estatutos que os he dado, y servís y adoráis a otros dioses, entonces cortaré a Israel de la tierra que les he dado». A pesar de estas advertencias claras, el corazón de Salomón se endureció y continuó construyendo santuarios y participando en la adoración de ídolos. 1 Reyes 11:9-10 describe la ira del Señor. El Señor se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aunque Dios le había ordenado que no siguiera a otros dioses, Salomón no guardó su mandato. Este episodio nos deja una advertencia crucial. A pesar de haber recibido sabiduría, riqueza y el favor de Dios, Salomón permitió que su corazón fuera cautivado por dioses extranjeros y por las influencias de quienes lo rodeaban. Cambió su compromiso con Dios por la aprobación de sus esposas y los falsos dioses que ellas adoraban. El mismo Dios que lo había bendecido generosamente ahora impondría un juicio severo sobre él.
En el primer Rey 11:11, el Señor proclamó: Por cuanto has actuado así, y no has guardado mi pacto ni los estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo entregaré a uno de tus siervos. Esta declaración marcó el comienzo del declive del Reino Unido de Israel. El esplendoroso reino de Salomón, establecido bajo la dirección de Dios, ahora estaba destinado a la división, el conflicto y la inestabilidad. Aunque el juicio de Dios fue inmediato y firme, también estuvo mezclado con compasión por amor a David, el padre de Salomón. El reino no sería arrebatado en vida de Salomón, sino que su hijo Roboam sufriría las consecuencias de este veredicto. Primera Reyes 11:12-13. El castigo fue el resultado directo de la infidelidad de Salomón. A pesar de haber sido elegido por Dios, su corazón se había alejado demasiado. En el relato bíblico de Primero Reyes 11:29-31, se presenta un momento impactante cuando el profeta Ahías se encuentra con Jeroboam, uno de los administradores de Salomón, a las afueras de Jerusalén. Ahías tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. Este acto simbolizaba la inminente fragmentación del reino y la pérdida de la dinastía de Salomón sobre gran parte de Israel. En el último día de su vida, el rey Salomón, quien alguna vez fue considerado el hombre más sabio y rico del mundo, contemplaba su realidad desde su palacio, rodeado del esplendor que caracterizó su reinado. Su vida estuvo marcada por logros inigualables, una sabiduría que asombró a las naciones, una riqueza inmensurable y un reino que alcanzó su máxima grandeza bajo su gobierno. Sin embargo, sus últimas horas no estuvieron llenas de alegría por sus éxitos, sino de tristeza, frustración y remordimiento. Las reflexiones de Salomón quedaron registradas en el libro de Eclesiastés, el cual se cree que escribió en sus últimos años. En Eclesiastés 1:2, lamenta: «Vanidad de vanidades», dijo el predicador. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Esta declaración refleja el vacío que sentía al mirar atrás y darse cuenta de que su vida se había desviado del propósito que Dios le había dado. A pesar de su extraordinaria inteligencia, había descuidado al Dios que le concedió todas sus bendiciones. Sentado en su palacio, los pensamientos de Salomón vagaban por el pasado. Recordaba el día en que dedicó el templo, una majestuosa y sagrada obra construida para la gloria del Señor, tal como se relata en Primero Reyes 8. En aquel entonces había orado fervientemente para que la presencia de Dios llenara el templo, y Dios respondió con una nube de gloria, señalando su aprobación. Sin embargo, en sus últimos días, Salomón se sentía distante de aquellos tiempos de fervor espiritual. En Eclesiastés 2:10-11 reflexiona sobre la inutilidad de sus logros. «No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón gozaba de todo mi esfuerzo, y esta fue mi recompensa. Pero al considerar todas mis obras y el trabajo que me costaron, vi que todo era vanidad y correr tras el viento. Nada se gana bajo el sol». La inmensa riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todos los lujos imaginables. Construyó fastuosos palacios, cultivó extensos viñedos, acumuló vastos tesoros e incluso adquirió animales exóticos de tierras lejanas. Fue servido por cientos de criados y deleitado por numerosos músicos. Sin embargo, en sus últimos años, todos estos logros le parecían vacíos. Había perseguido todo lo que el mundo material podía ofrecerle, pero en el proceso se había alejado de su camino espiritual. Ahora, el rey que una vez fue sabio comprendía que, sin Dios, todos sus logros
no significaban nada. Eclesiastés 5:10 enfatiza la vacuidad de las búsquedas materialistas de Salomón. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama las riquezas no tendrá provecho. También esto es vanidad. Salomón comprendió, aunque demasiado tarde, que sus deseos lo habían alejado del camino divino. En su juventud, había mantenido una profunda conexión con Dios, construyendo el templo como testimonio de su presencia entre su pueblo. Sin embargo, con los años, sus numerosas alianzas extranjeras, sus matrimonios y sus concesiones a la idolatría lo apartaron gradualmente del Señor. Se distanció del Dios de su juventud, aquel que se le había aparecido en sueños y le había concedido una sabiduría sin igual. Los escritos de Salomón reflejan la experiencia de un hombre que conoció tanto las cumbres como los abismos de la vida. En Proverbios 3, 5-6, él mismo aconsejó: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sin embargo, no siguió su propio consejo. En su búsqueda de placeres mundanos, confió en su propio juicio y se desvió del camino recto que Dios había trazado para él. En Eclesiastés 12:13, Salomón ofrece una conclusión que resume las lecciones de su vida. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras finales, escritas en los últimos días de su existencia, sintetizan lo que finalmente comprendió. La verdadera plenitud solo se encuentra en la obediencia a Dios. El último día de Salomón fue una reflexión sombría sobre la fugacidad de los logros terrenales. A pesar de haber recibido las más grandes bendiciones, las desperdició al darle la espalda a Dios. Al llegar al final de su vida, se dio cuenta de que toda su sabiduría, riqueza y poder no tenían valor sin un compromiso sincero con el Señor. En Eclesiastés 7:29 expresa una profunda observación: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón, quien había sido el epítome de la sabiduría, cayó en sus propias trampas. Sus últimas reflexiones sirven como advertencia para quienes persiguen la satisfacción terrenal en lugar de encontrar su propósito en Dios. La historia de Salomón es un recordatorio claro de la importancia de la fidelidad a Dios. Su último día no fue de celebración, sino de introspección profunda sobre los errores de su vida. Aunque comenzó su reinado con gran promesa, sus últimos años estuvieron marcados por el arrepentimiento. El monarca más sabio de todos los tiempos aprendió, a través del dolor, que ni la riqueza, ni la inteligencia, ni los placeres pueden reemplazar un corazón verdaderamente entregado a Dios. Que el consejo final de Salomón resuene en nosotros. Nuestra misión no está en las posesiones materiales, sino en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Su legado nos enseña que los mayores tesoros no son los que acumulamos en la tierra, sino aquellos que encontramos en nuestra relación con nuestro Creador. Su último día no estuvo lleno de alegría triunfal, sino de la tristeza de una vida que se había apartado de Dios. Aprendamos de sus errores, no importa cómo comencemos, sino cómo terminemos. Esforcémonos por permanecer fieles a Dios hasta el final. Gracias por ver este video. Si este mensaje te ha edificado, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartirlo. Recuerda, la verdadera sabiduría se encuentra en seguir a Dios con todo tu corazón, mente y alma.